Ahí está, ya pude. Ya. Bueno, vamos a empezar con la clase del día de hoy. Siguiendo con las enfermedades de trabajo, ahora vamos a ver la COVID-19 como una enfermedad de trabajo. ¿Por qué es importante reconocer al COVID como una enfermedad de trabajo? Bueno, vamos a ver que estas enfermedades tienen una repercusión no solamente económica, sino también van a estar repercutiendo en el bienestar físico y emocional a corto y largo plazo del trabajador. Para la empresa también es importante cuidar todas estas enfermedades porque afectan su productividad y además tienen consecuencias directas para la economía y para la sociedad. Para esto, el gobierno de México pues realizó una serie de recomendaciones para todos los trabajos. Son recomendaciones básicas, no eran muy específicas, que incluían lavado de manos, cubrir nariz y boca, evitar saludar de beso, mantener limpio el lugar de trabajo. Y también se solicitaba a los trabajadores reportar o notificar de inmediato si tienes algún síntoma. Nos hacían mucho énfasis en que el trabajador solamente debía reportarlo y ausentarse del trabajo para no exponer más. ¿Qué nos pedían al empleador? Bueno, que tuvieran disponibilidad de agua y jabón, dar algunas recomendaciones en forma de clase a los trabajadores, colocar alcohol en la entrada, limpieza y desinfección de superficies y bueno, tener el áreas ventiladas y permitir la entrada de sol. Eso era lo que recomendaban a los empleadores. COVID como enfermedad de trabajo. Bueno, ya vimos por qué es importante reconocerla. ¿Por qué es importante reconocerla? Bueno, si nosotros determinamos que el COVID en este caso fue como una enfermedad de trabajo, bueno, la remuneración económica en lugar de ir al 60%, pues va a ir al 100%, como ya lo hemos estado viendo cuando son calificadas. Por eso es bien importante determinar en dónde fue el contagio de esta enfermedad. Para poder reconocerla como enfermedad, bueno, va a requerir que se establezca una relación causal entre la enfermedad y la exposición del trabajador. Esta relación suele establecerse sobre la base de datos clínicos y patológicos, la historia laboral, análisis de trabajo, identificación y evaluación de los riesgos del trabajo, así como debemos comprobar la exposición del trabajador. Bien importante aquí me hacía énfasis la doctora que especificara que tenemos que confirmar que el trabajador haya trabajado 14 días antes del inicio de los síntomas. ¿Por qué? Porque el trabajador puede estar de vacaciones, no haber trabajado en un mes y presentar COVID. Entonces, en nuestra consulta, pues hay que confirmar al menos que haya trabajado los últimos 14 días. ¿Ok? Otra parte importante que para reconocer COVID en el trabajo es por las secuelas. Sabemos que son secuelas que apenas están en estudio, son bastantes, apenas estamos determinando hasta cuánto tiempo pueden llegar a presentarse, no sabemos si en un futuro van a haber más secuelas. Por lo tanto, pues encontré este artículo que nos maneja que las secuelas principales son la fatiga, la disnea, el dolor de las articulaciones, dolor torácico, la tos. La mayoría de estas secuelas pues son subjetivas, no las podemos comprobar. La disnea pues podemos hacer algunas pruebas, podemos corroborarlo con una radiografía para ver si todavía hay afectación pulmonar, pero la fatiga pues no la podemos valorar muy bien, el dolor tampoco lo podemos valorar bien, por eso hay que tener bien en cuenta que son síntomas que el paciente puede sentir y nosotros no podemos comprobarlo. ¿Qué otras secuelas se están viendo? Bueno, la OMS nos dice que el principal secuela en el aparato respiratorio pues va a ser la fibrosis. Nos comenta que esta va a empezar de la segunda a la quinta semana por depósitos de fibrina e infiltración de células inflamatorias. Y en la etapa final, que va a ser de la sexta a la octava semana, pues el tejido pulmonar se vuelve fibrótico. Entonces sería ya 2 meses después de presentar el COVID que puede empezar la fibrosis pulmonar. También hay secuelas en el sistema cardiovascular. Son lesiones principalmente a nivel del miocardio. Se está estudiando una miocarditis relacionada a la infección. Esto está estudiándose de acuerdo a los receptores de la ECA. Y se ha visto que principalmente afecta
a pacientes que ya tenían condiciones cardiovasculares preexistentes. Todavía no está determinado el mecanismo, pero para tomarlo en cuenta de una posible secuela, ya sea a corto o a mediano plazo de los pacientes. Bueno, ¿qué debo hacer si un trabajador tuvo COVID? Esto va a aplicar tanto para trabajadores del IMSS como trabajadores no del IMSS. Entonces, lo primero que debemos hacer pues es confirmar el diagnóstico. Si tenemos una confirmación del diagnóstico, procedemos ahora sí a sospechar si esta enfermedad puede ser causada o relacionada por el trabajo. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, interrogar sobre su ocupación, condiciones del ambiente donde trabaja, el giro que realiza, bueno, las actividades que realiza el trabajador durante su jornada y si puede estar expuesto ocasionalmente al virus. Para esto, el IMSS nos hace una tablita donde nos muestra el riesgo de acuerdo al trabajo que realiza. Por ejemplo, aquí están los riesgos de exposición laboral de coronavirus. La verdad, los mencioné todos los ejemplos para, si alguna vez queda alguna duda, pues recurrir a esta presentación. En el riesgo de exposición muy alto, tenemos aquellas que tienen gran potencial de contacto con fuentes conocidas o sospechosas por COVID-19. ¿Cuáles son estos? Bueno, personal de salud que realiza procedimientos que generen aerosoles en pacientes confirmados o sospechosos. El personal de laboratorio o gabinete que recoge o maneja las especímenes de pacientes confirmados o sospechosos. Y el personal que realiza la autopsia de cadáveres de pacientes confirmados o sospechosos de COVID. Ellos son los que van a estar en un riesgo de exposición muy alto. En el riesgo de exposición alto, bueno, son personal de atención al público, asistentes médicas, trabajadores sociales, farmacéuticos, básicamente los pacientes, los trabajadores de una unidad como nosotros, que pueden estar en contacto con pacientes confirmados o sospechosos, pero no están en contacto con un paciente que genera aerosoles. El personal que proporciona transporte médico a pacientes confirmados, bueno, los de la ambulancia pueden estar en este rango. Paramédicos, enfermeras, médicos, personal de mantenimiento, personal de lavandería, alimentos y limpieza, en hospitales o unidades de primer nivel de atención. Todos ellos van a estar en exposición alto. Entonces, en estos dos niveles de exposición, pues si el paciente presenta COVID, pues nuestro nivel de sospecha puede ser alto, que se debe a su trabajo, que puede estar relacionado con una enfermedad de trabajo. Conforme baja el nivel, pues nuestra sospecha puede ir disminuyendo, pero no la podemos descartar. De exposición medio, pues tenemos algunos ejemplos. Son ocupaciones en las que se requiere un contacto cercano, frecuente entre empleados o con el público en general. Estos son donde sí va a haber flujo de pacientes, pero no hay un contacto muy estrecho. Aquí dice que las tiendas, las escuelas o las guarderías. Médicos y enfermeras que atienden problemas de salud no relacionados con COVID, asistentes, trabajadoras sociales, de nutrición, camilleros, etcétera, todos ellos van a estar en exposición medio. Servicios financieros, aquí vemos a los bancos, compañías de seguros, servicios de transportación, bueno, los trabajadores de camión, terrestre, aéreo, marino, todos ellos están en un riesgo de exposición medio. Por último tenemos el riesgo de exposición bajo. Aquí son lugares de trabajo en los que no se requiere que los empleados tengan contacto frecuente con el público o en general, o con otros compañeros de trabajo. ¿Cuáles van a ser estos? Bueno, pues personal administrativo, personal de almacenes, de personal de contables. Estos tienen un contacto mínimo con el público en general y con sus compañeros de trabajo. Entonces, este riesgo, pues la sospecha de que es una enfermedad de trabajo, pues disminuye bastante. Aquí solamente se recomienda las prácticas normales en todos lados, la higiene respiratoria, distanciamiento social, tratar de implementar las medidas en el trabajo, a pesar de que sea una exposición baja, hay que implementar las medidas para disminuir todo esto contagio. Bueno, aquí tengo algunas preguntas. No sé si alguien me puede ayudar con la primera. Si quieres, yo la leo.
Ajá, por favor. ¿A qué tipo de riesgo pertenecen los residentes laborando en una unidad de medicina familiar? Bueno, ahorita nos mencionaste que las unidades de medicina familiar entran en un riesgo de exposición alto. Así es, hay que recordar que todos estos periodos de exposiciones son los que nos establece el IMSS, entonces son los en los que nos vamos a estar basando. ¿Alguien me puede ayudar con la segunda pregunta? Si quieres, Yo te- ok. Bueno, dale tu Vale. Si quieres, ah, dale, ¿vale? ¿a qué tipo de riesgo corresponde una persona que labora en un banco? Bueno, ahorita mencionaste que es un riesgo de exposición medio. Así es, muchas gracias. Estas personas sí tienen contacto con pacientes, no es un contacto estrecho, pero a final de cuentas sigue siendo un tipo de contacto para tomarlo en cuenta como un riesgo medio. Si quieres, ¿quién iba a participar, Anita? ¿Eres tú? No. Sí. Para que leas la tercera. ¿A qué tipo de riesgo corresponde personal que realiza autopsias en cadáveres de pacientes conocidos o sospechosos de COVID-19? Bueno, pues como lo mencionaste, son los que tienen más alto riesgo. Así es, ellos se encuentran en el nivel más alto de riesgos de acuerdo a lo que nos maneja el IMSS. Por último, ¿alguien me puede decir algunos ejemplos de trabajadores que tienen un riesgo de exposición bajo? Pues si quieres yo te lo digo, David. Sí, está bien. Bueno, fue lo último que vimos, que pues son las personas, trabajadores que tienen pues un contacto mínimo con otra población, como pueden ser, o sea, bueno, con compañeros de trabajo, como pueden ser pues que tengan home office o que hagan, o sea, que no tengan contacto con el público en general. Y más que nada son esos trabajadores. Así es, muchas gracias, May. Esto básicamente es lo de los riesgos, nos orienta bastante a nosotros tener una sospecha, ya sea alta o baja, de que esta enfermedad está ocasionada que esta es una enfermedad de trabajo, perdón. Por eso es importante tener en cuenta los ejemplos, porque nos van a llegar a la consulta estos tipos de trabajadores y de nosotros va a depender si vamos a hacer o no la referencia de acuerdo a nuestra sospecha. Bueno, ¿qué vamos a hacer si un trabajador tuvo COVID-19? Si nosotros sospechamos que esta enfermedad puede ser causada o relacionada con su trabajo, bueno, hay que hacer una referencia con un formato 430-200 a salud en el trabajo. Esto es cuando, de preferencia, cuando tenemos el diagnóstico confirmado de COVID o el paciente tiene su prueba. Bueno, ahorita vamos a decir en qué fechas los debemos enviar porque también hay que tener precauciones para enviar al paciente. No se envía en su etapa activa, pero ahorita lo vamos a ir viendo. ¿Qué criterios de referencia vamos a tener? Bueno, aquí lo vuelvo a mencionar, contar con el diagnóstico de certeza de acuerdo con la clasificación internacional de enfermedades. Desempeñar cualquier puesto laboral con exposición continua a los factores de riesgo ocupacional asociados a la etiología del diagnóstico nosológico presentado. Esto es lo que vimos de acuerdo a su exposición. Y además, ser asegurado, vigente o tener baja no mayor a un año para que tenga derecho a ir ahí. Aquí lo que nos mencionaba la doctora es que no a todos los pacientes les hacíamos la prueba, se los hacíamos al 10%. Se puede llegar a realizar algún envío a los pacientes con alta sospecha de que tuvieron COVID para hacer una valoración. Esto debido a que se hacía al 10% de la población en general el diagnóstico, pero recuerda que a los trabajadores IMSS ahí se hacía al 100%. Entonces, en los trabajadores IMSS, que por lo general van a estar en alto riesgo y en muy alto, ellos sí tienen que ir con su diagnóstico ya confirmado, de preferencia. En este curso nos daba un poquito la pauta de qué debemos hacer paso a paso, o bueno, qué debe hacer el trabajador paso a paso. Nosotros nos sirve saber qué es lo que va a hacer el trabajador para nosotros realizar un envío adecuado. Entonces, primero nosotros te enviará al servicio de salud del trabajo que te corresponde. Ellos se van a presentar en el servicio con una identificación oficial, notas médicas, resultados del laboratorio o gabinete. Se va a llenar el formato ST9
de aviso de atención médica y calificación de probable enfermedad de trabajo. Ahí el paciente lo tiene que firmar. Posteriormente lo tiene que llevar al patrón o al representante legal que llene el reverso del formato ST9. El paciente tiene que verificar que tenga el sello de la empresa y la firma autógrafa de quien autoriza. Posteriormente se tiene que volver a presentar en el servicio de salud del trabajo con los documentos ya llenados. Por último, tiene que acudir aunque no se haya llenado el formato ST9. Aquí se va a emitir la calificación. El personal de salud trabajo va a emitir la calificación y va a entregar 2 tantos ya calificados. Si el paciente no está de acuerdo con la calificación emitida, bueno, interponer el recurso de inconformidad dentro de los 15 días hábiles siguientes a la calificación emitida. Esto es si el paciente tiene alguna inconformidad con la calificación que se realizó. ¿Cómo solicitar la calificación de COVID-19 como enfermedad de trabajo? Bueno, aquí es los que le mencionaba. ¿Cuándo debemos enviarlo? Bueno, no vamos a poder enviar al paciente en su etapa activa de COVID-19. Entonces hay que tener cuidado con esto. Solo podrá acudir hasta después de 14 días de haber dejado de tener síntomas. Y en caso de haber sido asintomático, 14 días después de haber tenido la prueba positiva. Estas son recomendaciones que se dan para tenerlas en cuenta. No hay una urgencia como tal de mandarlo. Hay que también tener en cuenta los cuidados que se tienen que tener tanto para nosotros como para el personal de salud en el trabajo. Sin embargo, si se requiere, puede acudir o solicitar la calificación un familiar o beneficiario o un representante legal. Esto principalmente, pues obviamente, si el paciente falleció, pues ahí es cuando puede acudir un familiar, siempre y cuando no sea contacto directo del fallecido. Porque también a las muertes, pues hay que calificarlas. Si mi familiar falleció por COVID, ¿qué tengo que hacer? Bueno, se tiene que presentar con la identificación oficial de la persona fallecida, las notas médicas de la persona fallecida, los resultados de laboratorio o gabinete, ahí pueden incluir la prueba positiva, los laboratorios que tuvo en el internamiento, además de su acta de función. Cuando él o la trabajadora haya haya recibido la atención médica en servicios médicos ajenos al IMSS, debe entregar el resumen médico correspondiente. Siempre tiene que ir acompañado de las notas del hospital en el que estuvo internado o una aclaración del acta de función. Esto para poder confirmar el diagnóstico y que fue fallecido por COVID. Eso es lo que vamos a tener que hacer. Explicarle a los familiares de los pacientes que fallecieron por COVID. Y bueno, eso sería todo lo relacionado a COVID como enfermedad de trabajo. No sé si alguien tenga una duda o quiere aportar algo. No, todo muy bien, gracias. Ok. No sé si ahí en el auditorio sí escucharon, si ya terminamos la clase. Aquí seguimos, no nos hemos ido, aquí seguimos. ¿Sí se entendió a quiénes hay que enviar? ¿A quién? Personal con algún grado de riesgo, ya sea bajo, mediano, alto o muy alto. Y también, bueno, ahí también más que nada tener las definiciones de COVID, ¿no? De los fechas confirmados, los seguimientos, porque típico que viene que estoy incapacitado y 14 días de internamiento, pero me piden mi trabajo y ya te empiezan a platicar todas las líneas. Y nosotros pues revisamos su texto, ¿verdad? Y ya pues tenerle la asesoría correcta. Y explicarle que, por ejemplo, los 14 días acudir a revaloración si se siente mal o posterior a eso para poder revalorarlo, pero que lo correcto y el deber ser es que esté aislado en su casa por
por su propio bienestar y tanto de los restos de las personas como para su prueba. Pero eso, bueno, como dijo el doctor, se hace nada más a los trabajadores. Con sospecha ya es. No, pero lo que dice el doctor es que a los trabajadores sí se les hace todos pruebas, ¿verdad? Sí. Y los que no son Con que se hace paciente sospechoso. Como que aquí tenemos las rápidas. Y mientras tenga criterio, que de los dos mayores, uno menor, o si ya, por ejemplo, que tenga un familiar finado o un familiar directo, esposos, hijos, etcétera, que vivan en el mismo lugar y tenga sintomatología y cumpla definición operacional, se puede extender la incapacidad. Pero nosotros no, como dicen, no nos vamos a meter. Ustedes van a decidir a quién le dan incapacidad, quién considera que tiene COVID, quién no considera que tiene COVID. La finalidad de este tema es ver quién pudiera estar ese COVID asociado a su trabajo, que es lo que nos explicaba el doctor, cuando está con los factores de riesgo, que nos dijo alto, muy alto. Por ejemplo, si es un doctor que trabaja en un hospital privado y le da COVID y nos dice, si trabajé 14 días antes de haberme enfermado, pues tiene una exposición alta porque están en un hospital privado. ¿Sí? Al decir, es personal de limpieza, pues también puede estar expuesto porque ellos, a lo mejor no entraría COVID, pero está en constante contacto con pacientes que entran a un hospital. Entonces, tenemos que ver los tres, lo que decíamos de la enfermedad de trabajo, tener el factor de riesgo, el puesto de trabajo y la enfermedad. Teniendo esos tres, nos los van a enviar a nosotros. En los trabajadores SIMS pasa que también cuando son sospechosos y les dieron días de incapacidad, también se envían. Ahí sí es diferente. Cuando hay alguien sospecha, ahorita ya tenemos las pruebas rápidas, pero en meses anteriores no las teníamos. Entonces, alguien tenía sospecha, le daban días de incapacidad y luego le hacían la PCR, si el resultado era negativo, se regresaba a trabajar y quedaba con 3 o 4 días. No sé si a alguno de ustedes le pasó así o les haya tocado pacientes. Y al momento que hay sospecha y que se le dio como una probable COVID, si eres trabajador IMSS, hay un acuerdo interno que se autoriza como probable enfermedad de trabajo. No solamente con el que tengas el diagnóstico, pero solo el trabajador IMSS. Para considerar la final de cuentas, secuela por enfermedad de trabajo tienes que tener el diagnóstico. O sea, no puedo dar una secuela si no tengo no estoy segura que es un COVID. Y si ha habido, pues ustedes han visto que si hay pacientes con secuelas vivos y que fallecieron por COVID. Entonces, es bien importante entender, entonces la presentación está muy clara, nada más que irnos detenidamente para entenderla. Y el trabajador SIMS aplica un poquito diferente a lo del resto de la población. Ahorita estamos calificando en el servicio personal de salud de otras instituciones. Nos están llegando. México mandó a los hospitales o a las áreas donde ellos revisaron a través de las incapacidades trabajadores de la salud que estuvieron con COVID para que nosotros hagamos la investigación si está relacionado con su puesto de trabajo. Y se hace el camino que nos explicaba el doctor. Con la SC9, le llega el patrón, nosotros revisamos, informamos al trabajador y ya se establece si hay una asociación y se revisa si trabajó 14 días previos. Pero, si se fijan, nosotros no nos vamos a meter en si le doy, si no es, o si es. Ustedes son los que deciden si es COVID o no es COVID, ustedes son los que llevan el diagnóstico. Nosotros simplemente hacemos el trámite para reconocerle asociado a su trabajo. Entonces, un paciente que le dio COVID, supongamos que trabaja en el mercado de abastos y que tiene contacto con el público general, ¿se le puede solicitar valoración para ver si se relaciona como enfermedad de trabajo? Sí, tenemos que ver varias cosas porque hay que ver en qué grado está y de exposición. Me tocó el caso de un paciente, perdón, fueron 4 empleados del mismo local. O sea, yo es un brote. 4 empleados del mismo local y la que me tocó ver terminó internada en la clínica 4. Sí. Esos casos se revisan en la delegación
porque hay que también, otra cosa que se checa es cómo estaba el semáforo epidemiológico en el momento que pasó, cómo se contagiaron, si fue un brote, y cuando es un brote se hacen otras acciones. Entonces nosotros, lo fuerte son los más directos, que son los trabajadores de salud que llegan como más correlacionados. Pero el resto de la población también pudiera reconocerse, pero es más meticuloso el poder llegar a encontrar una solución. Hace poco nos tocó un trabajador que trabajaba en la construcción y llegó solicitando, así como el que tú mencionas, ¿saben qué? Llegó con la trabajar, le tocó a ella revisar ese caso, de que quería que se le calificara como probable enfermedad de trabajo el hecho de que había tenido COVID. Y pues era un trabajador de la construcción, se le hizo la investigación, el trabajo aislado, no había una asociación. Entonces no se pudo establecer que ese COVID que él tuvo estuvo asociado a su trabajo. Entonces, en esos casos, tal vez sí se puede, sí puede sospechar, pero tenemos que ver más puntos alrededor para poder ver si hay una asociación. Doctora, disculpe, y por ejemplo, los pacientes que son asintomáticos positivos. Por eso, esos son aún más difíciles. Se tienen que revisar bien por qué se hizo esa prueba, si es asintomático. Por ejemplo, ¿cómo llegaste a él o cómo vino a consultar? Generalmente por contacto. La más común es por brote familiar o en área de trabajo, ¿verdad? La más común, ¿verdad? De que son de rutina en sus trabajos, etcétera. Pero en ese caso... ¿Y a esos no los aíslan? Sí, con la incapacidad. Les dan incapacidad. Sí, entonces, ahí ya nos contestamos la pregunta. Este paciente está asintomático, pero sigue teniendo en resguardo porque no sabe si en algún momento va a aparecer con síntomas. Entonces, les digo, es un procedimiento nuevo para esta enfermedad. Se han hecho algunas, dan en la delegación o a nivel nacional, se va a hacer de esta manera y actuamos. Y luego saben que se modifica y actuamos. O sea, estamos en constante revisión. ¿Por qué? Porque el padecimiento es nuevo. Entonces, el reconocer que está una sociedad de trabajo también es algo complejo. Cuando nosotros no tenemos todos los elementos o en ciertas circunstancias, se revisa a nivel de delegación para ver si está o no se está en su trabajo. Sobre todo lo más pesado es cuando hay algún fallecido, porque no le estás interrogando al trabajador. Y son negados y se inconforman. Entonces, cuando hay un fallecimiento y reclaman que esta sociedad de trabajo, implica más, es un poquito más batalloso. Pero siempre se revisa, y les digo, todos estos casos, sobre todo porque es muy nuevo lo que está pasando, pues se consensa a nivel delegacional con el área de salud del trabajo. Y si se le niega, pues tiene el derecho de informarse si falleció el familiar y si no el trabajador. Porque así han surgido casos así que están en revisión porque a lo mejor no pareciera que es un trabajo muy expuesto y el trabajador ya cuando te lo cuenta, pues sí, estuvo expuesto. Entonces se tiene que individualizar como en todos los pacientes cada caso para ver si no hay, si hay o no asociación hacia el trabajo. Aquí pues lo más fácil o lo más, a lo mejor la palabra fácil no es la correcta, lo más como que más de más fácil identificación, pues es un trabajador de la salud. Aunque si alguien dice, pues yo trabajo en una institución o en un consultorio, pues es más directo porque están en exposición a pacientes. Por eso que los pacientes son sospechosos todos, hasta no demostrar lo contrario. 14 días de incapacidad, fue a su consulta y dijeron, listo, ya se puede ir a trabajar. Lo mandan a trabajar con un STR. Se va a trabajar el señor y a los 4 días regresa otra vez porque dice, es que todavía me siento mal, me siento cansado. No he tenido fiebre, pero me siento cansado y me falta el aire. Y me falta el aire, y me falta el aire y no se me quita.
Entonces vine a consultar. ¿Qué hacen con él? De valorar. Okay. ¿Qué le hacen? Radiografías, exploración, laboratorios. Ya. ¿Ves la radiografía? Bien bonita, toda. Ah, Chihuahua, ¿cómo? Si hace 4 días yo lo di de alta, tú lo viste hace 4 días. ¿Qué haces con él viendo la radiografía? Todo probablemente trae una neumonía, entonces sería incapacitarlo por la neumonía ahora. Okay. Ya le diste incapacidad. ¿Cuántos días le das de incapacidad promedio? De 12 semanas. ¿Se lo sueltas 2 semanas de inicio? Okay. 2 semanas. ¿Qué sigue? ¿Y ahora qué hago, doctor? Ya me dio una incapacidad. Con la ST2 enviarlo a través del trabajo laboral. Con la ST2. Recaída. Una recaída. Con la ST8 no la hacemos nosotros. No, o sea, solo mandas la nota y ya con el ST2. Enviamos los 430-200 de un guión interino aquí en la unidad. Interno. ¿Qué más? Le damos Con la nota, la radiografía. ¿Con qué lo envías para una recaída solar en el trabajo? Con la incapacidad de ST2, la nota de referencia, las radiografías, los laboratorios que La hacen. radiografía está en el sistema. Ok. ¿Y ya? ¿Cómo puedo saber yo que tiene algo previo calificado con con la ST7 que tenía previa. La ST? La ST9. Ya. ST9 es para La enfermedad de trabajo. las enfermedades de trabajo. Sí. ST7 es accidentes de trabajo, accidentes de trabajo. ¿Ok? Entonces, ojo, sí se pueden calificar recaídas por COVID. ¿Ok? No lo van a mandar en plena etapa aguda con sus nuevas 2 semanas de incapacidad. Como dijo ahorita el doctor, pueden mandar al familiar o puede esperarse tranquilamente a que pase su nuevo periodo de incapacidades y ya ir a hacer el trámite. No urge, porque no urge el hecho de que yo ponga una firma y le ponga sí procede. Yo el poner una firma y el poner que sí se autorice y sí es profesional, no va a hacer que se recupere más pronto, no va a hacer que el padecimiento avance más rápido. ¿Ok? Entonces, si él se pone, ¿qué voy a hacer? Si tiene quien lo apoye y quien pueda venir a hacer el trámite por usted, mándelo a él, siempre y cuando no sea contacto directo con usted. No viva en la misma casa o qué sé yo. ¿Le puedo decir a un compañero de la clínica? Puedes decirle a un compañero de la clínica si quieres. ¿Ok? Y si no tengo a nadie, porque soy foráneo, porque vivo solo, porque qué sé yo, bueno, espérate que te pasen los 14 días nuevos y que ya te hayamos dado de alta y ahora sí ya vas a hacer tu trabajo. Apóyate en sindicatos, si eres trabajador IMSS, que se puede hacer el trámite. Pero hay dos observaciones. La ST9 siempre va a estar digital. Esa la podemos acceder y reimprimir en dado caso. ¿Tú haces la ST9? No. Entonces siempre la podemos acceder. Lo que pasa es que la ST9 ahorita y la ST2 de recaídas, nosotros no la estamos manejando, nada más módulo COVID. Porque los pacientes que vienen sistemáticos no los vamos a ver acá. Entonces ahorita no nos ha tocado ningún caso de eso, porque todo eso es de módulo COVID. Por eso, entonces la ST9, en dado caso que nos llegue en un futuro, la podemos acceder directamente del sistema, ¿verdad? ¿No? La ST9 es un formato, es un Word, o un PDF también puede ser, que se puede nosotros podemos modificar, agregar y quitar. La que lleva el paciente. Exacto. Nosotros, lamentablemente el SIM ahorita o desde que existe no tiene la aplicación o no tiene la capacidad de poder emitir el formato ST9 como tal a nivel del sistema. Lo que tú puedes ver en el sistema, ¿qué es? La ST2. ¿Y? Las incapacidades, la ST7 no siempre. ¿Cómo te vas a dar cuenta? ¿No siempre puedes verlo? O sea, si está reciente y si es el servicio manual, no va a salir del sistema. ¿Cómo puedes saber tú? Ok, tú vas a tener al paciente en la consulta. Ponle que el paciente no trae en ese momento ningún documento porque por lo más trae su tarjeta de citas. Y dice, es que ya me lo calificaron en tal fecha, en tal momento. Ah, bueno, ¿cómo puedes saber tú que ya se lo calificamos? Sí, como buscamos la nota previa de salud trabajo que ya trabaja fines administrativos. Ok, esa es la nota, pero tú, ¿qué más puedes checar ahí en el CIMS? Sí, Okay. En el expediente electrónico viene ahí para escoger si es urgencias,
si es nota de nutrición, si es nota de presión, no sé cómo se llaman las notas de control de presión arterial, ¿verdad? Y ahí mismo en la pantalla hay una pestañita que dice salud en el trabajo. Y ahí te van a desplegar las ST1 y las ST2. ¿Okay? Las ST1 es el formato en electrónico de la ST7 y de la ST9. Todos los riesgos que nosotros recibimos en el servicio y que calificamos y que le ponemos el sello, nosotros le ingresamos al CIMS para que se genere una casuística y estadísticas y todo. Y ustedes pueden checar si está ingresada una ST1. Y por ende, si ya lo dimos de alta o ya lo dieron de alta, cuando ustedes den una ST2, va a aparecer la ST2. ¿Okay? Es una guía, puede darse ustedes cuenta de que, sí, mira, le calificaron en tal fecha, tiene una ST1. Y les va a aparecer ST1 y el diagnóstico. O ST1 y contusión. ST1 y amputación. O ST1 y defunción. ¿Ok? Entonces sí pueden ahí darse una idea. En ocasiones ya conocen el CIMS, funciona cuando quieren, registra cosas cuando quieren, no registra cosas. Pero pueden darse una idea o pueden orientarse si hay un riesgo previo en esta unidad, porque están checando en este expediente de esta unidad, si hay ST1 o si hay riesgos previos calificados. Solamente les van a aparecer los que se calificaron como enfermedad, como sí profesional. No va a haber ST1 de las no. ¿Ok? ¿Sí? ¿Dudas? Y es de la medida porque no, o sea, vale como ST1 entonces. Todas las ST7 y las ST9 en el CIM aparecen como ST1. Ahí, aparte, si aparece ST1 y ST2, ¿qué más puede aparecer? ¿Qué más dictámenes hacemos nosotros o qué más trámites? La ST8 para valorar requerida. No, esa sí no aparece. Esa sí es la única que no aparece. incapacidad permanente. ST4, ¿qué más puede aparecer? La permanente no aparece. ¿Cómo se llama esa? La 3. ST3 y La 6. la 6. Ahí pueden darse cuenta del sistema. Si el sistema permitió que se elaborara en forma electrónica, también les va a aparecer si tiene secuelas, si tuvo pensiones por invalidez o si tiene algún trámite de dictamen de beneficiario incapacitado. Si alguno de ustedes dice, bueno, en mi SIM no aparece, pueden checarlo con el coordinador. El coordinador tiene la oportunidad de revisar más aspectos del SIM. Pueden corroborar con la coordinación si este paciente tiene algún otro trámite. A veces les entra mucho la duda cuando sale en el SIM, en el estatus del paciente. En vez de ser 1M o 1F, dice 5, M o 5F. Dicen, ay, ¿por qué sale así? Pues es que no tiene una pensión y si quieren revisar el paciente no les da mucha información, si no lo pueden checar en el SIM, lo pueden revisar con la coordinación que les revise si ese paciente tiene una pensión. Es una manera también de checar. Del agregado. Bien. ¿Dudas? Es lo que hemos dicho, bueno, eso que había que así en un mundo así con Maravilloso, ideal. en un paciente que se pensiona y que vuelve a trabajar. Porque la empresa también no sé la Todavía no llegamos ahí, ¿verdad? Llegamos ahí. ¿Quiénes pueden regresarse a trabajar con una pensión? Ya lo vimos. ¿Ya lo viste? Porque estabas ahí conmigo. Sí, ¿Cuáles? ¿Todos pueden regresar a trabajar si ya tienen una pensión? Pero si la actividad Sí puede realizar. Entonces, para que le hagan la pensión, si es invalidez. A menos que tengan Eso una es otro trabajo. ¿Cómo? a menos que tengan una secuela o discapacidad y ya no les permite trabajar. Y así lo dice la ley, pero está así como que todo es
O sea, si tienes... Todo lo dice un pedacito Sí. de verdad. Con lo tuyo pudiéramos hacer una parte de la respuesta, pero hay que quitar. ¿La IPP qué es? La incapacidad permanente, O sea, parcial. conocida aquí en el mundo sin ponerle tanto nombre de ST3 IPP es Pensión. una secuela. ¿Ok? Si pensionamos a alguien por amputación de un dedo, y dice, ¿y ahora, doctor, qué va a pasar conmigo? Pues ya el IMSS ya te pagó lo que te correspondía porque ya perdiste tu dedo, ¿verdad? Ah, bueno. ¿Y puedo volver a trabajar? ¿Puede él volver a trabajar? Sí. ¿Por qué sí? Porque no tiene limitación. Ahora, o sea, sí tiene una limitación, pero no lo puede. exenta de hacer su trabajo. Depende de Puede desempeñar en otro puesto Ok. ¿Y las secuelas son derivadas de su riesgo. de un riesgo de trabajo? Entonces, si él tiene una IPP, ST3, secuela, que le permita a él, porque él dice, pues yo digo que sí puedo, y el patrón dice, pues puedes, él puede volver a trabajar. Él va a estar recibiendo su salario como trabajador y aparte lo que le dieron de lo que perdió de su dedo. Y luego él cuando ya tenga 60 años o 65 años va a regresar y va a decir, oiga, pues yo me cansé, ya tengo 60 y tantos años, ya no quiero trabajar. ¿Me puedo pensionar? Sí. Claro que sí, porque lo que le pasó acá fue derivado de y lo que viene a pedir ahora es por edad. No tiene nada que ver esto con esto. O sea, sé que perfectamente se puede ir a sus 60, 65 años, porque ya se lo ganó, porque ya trabajó. Pero ¿qué pasa? Que reciben a alguien que tiene una invalidez por una retinopatía diabética más una insuficiencia renal. Es un combo. Y de pasada insuficiencia venosa. Entonces, todo el combo, bien fácil. Y ya el pie ya tiene un pie diabólico y pues ya lo mandan con nosotros le hacemos un trámite de pensión por invalidez. Él está pensionado actualmente y ya le están dando su pago y todo y dice, regresa contigo, Edgar. Y dice, oiga, yo quiero volver a trabajar. ¿Puedo volver a trabajar, doctor? Pues como fue por una enfermedad general, probablemente no sea conveniente. Entonces me dice que no puedo o sí puedo. Después ya que me consigue pasando, no puedo trabajar. Pero lo primero que va a venir a decirte así, ¿qué te dijo el IMSS? ¿Puedes trabajar? ¿Alguien con pensión por invalidez puede volver a trabajar? Sí, siempre y cuando ¿qué? Mientras su incapacidad no le limite a las funciones que obviamente. Sí y no. ¿Sí? Una pensión por invalidez, ¿qué dice? ¿Qué dice Diana? ¿Cuándo se da una invalidez? ¿Alguien sabe qué es una pensión por invalidez? ¿Alguien de los que están desde casa como office? Sí. Sí, ya sabemos que la invalidez no proviene de un riesgo de trabajo, es por una enfermedad general. ¿Qué más? Una invalidez en términos legales es aquella cuando la persona no puede procurarse mediante un trabajo una remuneración igual al 50% que percibía al momento de estar trabajando. O sea, sí, que no puede hacer las funciones que hacía y que por eso le estén pagando al menos la mitad de lo que ganaba. ¿Ok? Entonces, si esta persona que yo les digo está pensionado por invalidez, pero él quiere volver a trabajar mientras está pensionado, ¿puede? Se supone que no puede hacer sus funciones. Se supone que no puede hacer sus funciones, por algo vino a pedir una pensión por invalidez. No puede trabajar. No le pueden estar dando dos pagos al mismo tiempo aparte. Porque le van a estar pagando nada más tu pensión por invalidez. Y sí, no, es que también, ya me voy a meter en la... Porque también habíamos visto que había invalidez temporal y definitiva. Bueno, esas son las pensiones que hay. Pero en el que yo les comenté ahorita,
Está pensionado ahorita. ¿Puede volver a trabajar? No. No puede. Doctora, si antes de tener la pensión, es decir, que no, o sea, él se le califica y ustedes le comentan que... ¿Se le califica? ¿Estamos hablando de riesgos entonces? No, dice mala palabra. Se le valora al paciente y observamos que él es candidato para una pensión por invalidez. Se le comenta la situación al paciente y el paciente dice, ¿sabes qué? Pues no me interesa porque lo que me van a dar de dinero no sé, que diga que usted sabe que no le gusta el dinero. Él puede no aceptar la pensión por invalidez y seguir trabajando. No, tendría que firmar un documento en el que está negando o rechazando la pensión por invalidez. Entonces, si ya no necesita una invalidez, que es una incapacidad bien grandototota, y te pide una incapacidad chiquita, se la vas a dar. Porque no quiere la pensión grandota, con la incapacidad grandototota, que es la pensión por invalidez. Y dice, no, yo prefiero que me sigan incapacitando. La incapacidad le va a corregir. Ya rechazó la invalidez, entonces no puedes darle. Le va a hacer que entonces, ya no quiero, bueno, nada más está consciente de que ya no quiere la pensión, tal vez el trabajo lo va a valorar, qué sé yo. Se deja trabajar entonces. Es lo mismo como cuando alguien, a veces van trabajadores y dicen, oiga, yo ya quiero que me hagan trámite de pensión de invalidez porque yo ya ando bien cansado y no requiere incapacidad. O sea, si no estás incapacitado, significa que puedes hacer tu trabajo. Entonces, ¿cómo te vas a hacer un trámite a alguien que trabaja? Es lo mismo en el ejemplo que te pongo. Si el paciente está en malas condiciones y dice, no, es que yo me quiero esperar, tú no le das incapacidad y el paciente se regresa a trabajar. El paciente sí puede decidir no tomar el trámite, ¿sí? Pero muy probablemente va a regresar a menos que tenga una cadena de ayuda y el paciente esté apoyando. Pero la verdad, no son tiempos de apoyo. Sí, es muy difícil que pase eso, pero sí pudiera pasar. Y ahí hay que poner en la nota, el paciente, por las condiciones en las que se encuentra, se sugieren vida segura en el trabajo, derivado de tales especialidades, igual que la tuya. El paciente rechaza el trámite, se le explica que no se le otorgará más incapacidades por este motivo y se regresa a la incorporada. Y ya se trata. Pero, por ejemplo, ya el patrón sería el que se encargue de acomodarlo en algún sitio. Eso, darle cuenta. Sí, no puede ya. Pues es que lo contrató. Mira, sí, con la mano y acento. Sí, o sea, su nombre y tiene IRC. Me tocó ver un paciente que aparentemente es sano, sufre un EBC porque fue una hipertensiva. Posteriormente a eso se tuvo repercusión neurológica. El paciente, o sea, conservaba la movilidad, pero tenía pérdida de memoria a corto plazo. Pero su capacidad mental superior es la que no. Su actividad era en una empresa una empresa donde él decidía qué camión salía de la empresa. Entonces, a la hora de volver a trabajar, pues dijeron, no, pues está bien, está caminando, no tuvo problemas más que un susto, pero empezaron a notar que el señor ya se confundía, se equivocaba, andaba buscando y entonces, cuando ya le proponen al señor la pensión por invalidez, él pues le pregunta, bueno, ¿cuánto me van a dar? Pues prácticamente la esposa es la que hacía eso, entonces le dijeron, no, pues tanto. Y decidió y se negó, ya no supe qué pasó, por eso me pregunté. ¿Y qué edad tenía? ¿Vale? ¿Qué edad tenía tu paciente? El señor tenía como 50 años, él no tenía más que sobrepeso. Y él pero pues tenía un daño cognitivo, ¿no? Pues no creo que el patrón dígale. Creo que había algo de eso de que pues, era un trabajador de confianza en muchos años de la empresa, entonces creo que lo iban a ubicar, no lo iban a dejar. Se llegaron a un acuerdo. No iban a ponerlo a coordinar. Se padre el patrón. Sí.
ahí que bien por el patrón y por la familia del trabajador. Pero son contados. Iba a preguntar a la doctora. Una pregunta, doctora. Cuando el paciente ya firma el papel de que se ha rechazado discapacidad por invalidez, ¿tiempo después la puede volver a solicitar? Siempre y cuando que. Sí, Cuando esté realmente ya bien mal. Ya que esté llegando con su certificado de función, ¿sabe qué? Ahora sí el plano ya no Que sea comprobable que ya no. Que se exacerbó al grado de que ahora sí el plano ya no hay por nada. ejemplo, que tenga un diabólico, que tenga un cáncer Un terminal. pronóstico ya, que todo el mundo ya dijo, ¿sabes qué? O cuando el padecimiento por el cual te dijo, no, ya no, yo sí me regreso a trabajar, se exacerbó, porque a veces así no llegan a un cáncer, pero hay cosas que la verdad ya no les permiten trabajar. Y al tiempo, la distancia nosotros ya sabemos cuánto vamos a volver a caer en invalidez. Pero aquí, ojo, hay que ver, a veces hay pacientes que se van un mes y luego regresan, y como la cuenta de las incapacidades vuelven a empezar, y se encontrarían otro añito. Entonces ahí ojo, porque eso de unifila, ya los pacientes se la saben mejor que nosotros y que ustedes. Me voy a unifila, el paciente no me conoce, el doctor no me conoce, el médico anterior que le dijo eso, que ya no tiene incapacidad, no le ponen la nota, y tú le ves el pie y el pie está horrible, y dices, ¿sabes qué? Pues inicio, porque qué mal que está trabajando, y el señor te cuenta que sube la azotea y las escaleras y se mueve, y el chofer, y le empiezas a dar incapacidades, de se va, y se va, y se va, y tenía 300 días anteriores, un mes trabaja, y luego sigue con incapacidades, ¿y quién lo detectó? Nadie. Porque a lo mejor ya el doctor que lo había visto ya no trabaja en esta vida, está en otra vida. Entonces, hay mucho ojo, porque dice tu viejo, esto sí no es de ahorita. ¿Ya estuve incapacitado? Sí. A ver, ¿qué revisó las notas? Oiga, usted estuvo muchos días. ¿Qué le pasó? No, pues ya te empiezan a decir la verdad. Y ya hay que mandarlo, no esperar 300 días a ver si ya se quedó mejor, porque lo más probable es que no. Porque sí, nos llegan a veces. Y ya le sumas y son reventados los años, prácticamente. ¿Y quién supo? Nosotros no detectamos la CG. Salud en el trabajo no ve la CG, que son las enfermedades generales por sistema. A menos que nos reporten o nos informen, este tiene incapacidad prolongada. Entonces nosotros entramos a ver qué pasó y checamos. Entonces sí llevamos el régimen de los intentos de trabajo porque el mismo sistema nos permite tener ubicado con los pacientes. Y ahorita nos dicen, ¿cuántos pacientes tienen ahorita aquí con incapacidad por riesgo de trabajo? Con el sí, ahorita les decimos, así. Por ejemplo, no podemos. Eso lo hace la coordinación de medicina familiar. Entonces nosotros nos llega ya el reporte de las incapacidades prolongadas que nadie vio, o que no le hicieron lo que le habían de hacer, o que se prolongó porque el paciente no hizo lo que le tocaba, y hacemos intervenciones junto con ustedes, pero pasan situaciones como el ejemplo que yo digo, que el paciente, no, pues yo no quiero, y regresa el mes, y otra vez ahí va, y a ver si sale ese pie. Ya tenía indicación desde antes que fuera a mí. Y bueno, ese ya es del tema de invalidez, pero siempre se revisa la enfermedad contra el puesto de trabajo. ¿Sí? Si la enfermedad le permite seguir trabajando con el puesto de trabajo, no es invalidez. Si no le permite hacer su trabajo con la enfermedad y el puesto de trabajo, ahí se convierte en invalidez. ¿Listo?